Radio República. Cuba debe ser libre de hecho y de derecho. Todos los factores participantes. Voz del Directorio Democrático Cubano. Y no tengo miedo de enfrentarme a él. La verdadera resistencia ni se obliga ni se ordena. Para beneficio de todas las personas que viven dentro de la isla. Resistencia. Es un estado de conciencia que nace con cada ser humano en defensa de su dignidad. Resistencia, un programa con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yo soy resistencia, yo no aguanto más. Yo tengo la razón, todos somos resistencia. Resistencia. Bienvenidos amigos a este programa Resistencia. Les habla Yanisset Rivero y me acompañará mi compañero John Suárez para hacer este programa especial con una joven activista del movimiento vietnamita. Vamos a darle la bienvenida a Vi Caterina Tran. Ella es la asesora legal del movimiento La Ruta de Vietnam, Vietnam Path Movement. Vi, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Lo primero que quisiéramos saber es quién eres y por qué te has involucrado en el movimiento por la libertad de Vietnam. Good morning, Janisset. Good morning, John. Good morning, everyone. Thank you for having me on the show. I was born in Vietnam for 12 years. Buenas, gracias, Yanisset. Gracias, John. Salí de Vietnam con 12 años y he crecido en Estados Unidos. Yo vivía en la parte sur de Vietnam, en la ciudad llamada Saigón, que ahora le llaman Ho Chi Minh. A pesar de que era una niña, pude experimentar el maltrato contra las personas que vivían en el sur de Vietnam justo después de la guerra. Y fue después de 1975 cuando tomaron el poder y comenzaron a reprimir especialmente las personas que trabajaban en la parte y que estaban en el ejército en el sur de Vietnam. Soy la nieta, mis abuelos fueron lo que eran conocidos como balseros. Mi abuelo escapó después de 1975 hacia Tailandia y luego consiguió recibir asilo político en los Estados Unidos. Por la cantidad de personas que murieron en estas travesías tratando de escapar en bote desde Vietnam hacia otros lugares, Malasia, Tailandia, que los Estados Unidos creó un programa especial de refugiados para las familias de estas personas sin que ellos tuvieran que arriesgar su vida en el mar. De manera que tú naciste dentro de una familia que no apoyaba el comunismo, que no estaba de acuerdo con lo que ocurría en el país. En aquellos momentos, después de 1975, eran muchas las familias en el sur de Vietnam que tenían esa posición. Puedo decir, aunque yo era muy pequeña cuando viví en esa época en Vietnam, puedo decir que la mayoría de la gente no apoyaba el comunismo, no estaba de acuerdo con esa política. Habíamos vivido en democracia durante 20 años y pues no aceptábamos esa forma, pero había sido impuesta a nosotros después de haber firmado un tratado en 1973. And after they took over the country, despite what they may have told the international community, los comunistas tomaron control del sur de Vietnam, aunque quisieron hacer ver a la opinión pública internacional que estaban reuniendo al país, que estaban unificando al país.
que trabajaban juntos para edificar el país, pero en realidad tomaron venganza, sobre todo contra los militares del sur de Vietnam, los que habían servido en el ejército, y los mandaban a campos de concentración, a campos de trabajo forzado, como por ejemplo mi abuelo materno, que fue enviado por 3 años a campos de trabajo forzado, cuando en 1975 ya él estaba retirado del ejército. No me gusta utilizar la palabra, pero los comunistas tomaron venganza en contra de las personas que vivíamos en el sur de Vietnam. Vi, ¿en qué año tú llegaste a Estados Unidos y de qué manera lo hiciste? I came with my parents in 1992. Actually create a special refugee program for family members of people who were... Llegué a Estados Unidos en el año 1992. Como expliqué, Estados Unidos había abierto un programa de refugiados llamado ODP, que pues ayudaba a las familias de los balseros, de los que habían atravesado el mar y habían llegado a otras tierras, pues salir ordenadamente. Tuvimos que pedir la visa directamente en la embajada de Estados Unidos en Tailandia, porque en aquel momento no habían relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos. Pero llegué a Estados Unidos por avión junto con mis padres. Vi, ¿desde cuándo iniciaste tu trabajo en favor de los derechos humanos de Vietnam y por qué lo haces? I actually became involved. I'm always kept up with. Siempre me interesó la situación de los derechos humanos en Vietnam desde que llegué a Estados Unidos. Fue después que me gradué de abogado que comencé a monitorear y a observar la situación de los derechos humanos en Vietnam más de cerca, y también viajé en 2 ocasiones a lugares donde podía comprobar qué había pasado después que Estados Unidos había levantado el embargo comercial contra Vietnam, si la situación de los derechos humanos estaba mejor. Y cuando viajé pude comprobar que la situación de los derechos humanos no estaba bien, que se le violaban los derechos fundamentales a los ciudadanos y que nada había cambiado desde el tiempo en el que yo vivía en Vietnam. ¿Y qué es el movimiento Ruta de Vietnam y dónde están sus miembros? ¿Son sus miembros todos exiliados vietnamitas o hay miembros de este movimiento dentro del país? The Vietnam Pass Movement is actually a civil society organization. Quiero volver a hablar sobre la situación de los derechos humanos en Vietnam y la sociedad civil, el movimiento de sociedad civil independiente. El movimiento Ruta de Vietnam es un movimiento surgido dentro de Vietnam, en el sur de Vietnam, organizado en el sur de Vietnam, dentro del país. Quiero decir que entre el Internet, o sea, los medios digitales, el Internet y otros medios y portales sociales han ayudado mucho y comenzaron en Vietnam entre el 2004 y el 2005. Ya entre el 2006 y el 2007 hubo un boom, hubo un gran despertar, un gran desarrollo en cuanto a este tipo de medios de comunicación, y las personas en Vietnam comenzaron a usar algunas de estas tecnologías. Fue en el año 2011 cuando la sociedad civil independiente comenzó a formarse y a organizarse dentro de Vietnam, y así como el movimiento Ruta de Vietnam, hay 30 diferentes organizaciones. El movimiento surgió el 3 de junio del año 2012 en el sur de Vietnam, pero inmediatamente en 2011 hubo represión contra aquellos que comenzaron a organizarse, aquellos miembros de la sociedad civil independiente en Vietnam que comenzaron a organizarse. ¿Puedes continuar con lo que estabas diciendo? Yes. So one of the pretty well-known current prisoners of conscience in Vietnam right now. En Vietnam,
hubo una persona, Tran Huich Enhichon, que comenzó a hacer un portal proponiendo cambios económicos y proponiendo estrategias para pues que Vietnam saliera adelante económicamente y que se cortara la dependencia con China. Él y otra persona más realizaron propuestas de cambios económicos en el país y lo que ocurrió fue que en el año 2009 fue encarcelado y condenado a 16 años de prisión. Nuestro movimiento, el movimiento Ruta de Vietnam, está inspirado en personas como Tran. Vi cuántos prisioneros políticos existen en este momento en Vietnam y si las personas, los ciudadanos en Vietnam, tienen sentido de cuáles son sus derechos. Si estas organizaciones de la sociedad civil independiente han logrado transmitir a la población la necesidad de que demanden sus derechos. We believe there is close to 300 conscience in Vietnam as of this time. En Vietnam en este momento hay 300 prisioneros de conciencia. La cifra puede ser mayor que esa. Estamos ahora tratando de conformar una lista completa de los prisioneros políticos que hay en Vietnam. Después de la liberación de Aung San Suu Kyi y de los cambios en Birmania, Vietnam es el país del sureste de Asia con un mayor número de prisioneros políticos. En cuanto al conocimiento que tienen los ciudadanos sobre sus derechos y los derechos que les corresponden, es muy poco lo que saben en realidad, si saben algo, a pesar de que en la propia Constitución de Vietnam están reflejados algunos de esos derechos. Vi el embargo comercial que tenía Estados Unidos contra el régimen de Vietnam fue levantado durante la era de la administración Clinton. Después de esto, ¿qué ha pasado en Vietnam? Hace un rato comentabas que después de estos sucesos tú habías ido a Vietnam y habías visto lo que estaba pasando con los derechos humanos. ¿Se puede decir que el levantamiento de este embargo comercial de Estados Unidos ha favorecido al pueblo de Vietnam? There are pros and cons in the commercial embargo. Like you said, it was lifted during the Clinton. El levantamiento del embargo comercial contra Vietnam ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Y esto lo consulté con un amigo abogado que acaba de regresar de Vietnam. En 1986 el régimen de Vietnam comenzó a dejar que las personas pudieran tener algunos negocios propios, pero no se cumplían mucho estas regulaciones. Sin embargo, al levantar el embargo comercial de Estados Unidos, el régimen se vio obligado a poner una ley de inversión y una ley de comercio que no existía en el país, porque al estar gobernado por un partido único, el Partido Comunista, pues no tenían necesidad de tener relaciones con nadie en el sentido comercial. De manera que esto es algo que ellos tuvieron que hacer. Tuvieron que cambiar las leyes y poner una ley de comercio y de inversiones para poder tener relaciones comerciales con el mundo. Y se hicieron parte de la Organización Mundial del Comercio. Esta es Radio República. El pueblo cubano continúa su lucha por la libertad. Trabajadores no cumplen las metas de producción impuestas por la dictadura. Existe ya un movimiento mundial por la democracia en Cuba. No estás solo. Radio República, la voz de los cubanos. En Radio República, la palabra clave es resistencia. No se puede tener componenda ni contuberbio con el régimen de los hermanos Castro. Muchos jóvenes en mi escuela piensan como yo. No se ha percibido avances en materia de derechos humanos en Cuba. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General
aprobó y proclamó los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades. Estos son 2 de los 30 artículos. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Durante los últimos 49 años en Cuba, este documento firmado por el propio gobierno cubano es considerado subversivo por el régimen actual. No obstante, el movimiento pro derechos humanos en Cuba ha repartido copias de la Declaración Universal en las calles de Cuba. Los cubanos tienen derecho a sus derechos. Radio República. Cuba debe ser libre de hecho y de derecho. Todos los factores participantes. Voz del Directorio Democrático Cubano. Y no tengo miedo de enfrentarme a él. La verdadera resistencia ni se obliga ni se ordena. Para beneficio de todas las personas que viven dentro de la isla. Resistencia. Es un estado de conciencia que nace con cada ser humano en defensa de su dignidad. Resistencia. Yo no aguanto más. Yo tengo la razón. Todos somos resistencia. Resistencia. Vi, te quería hacer una pregunta. You mentioned earlier that it was 1986. John le hizo la pregunta de, habías mencionado que en 1986 el gobierno había permitido que las personas pudieran tener sus pequeños negocios. ¿Por qué fue esto, no? I'm not an expert on this. I'm just reading off of my research. But I was living in Vietnam around that time. I can recall from my history. Y la respuesta de Vi ha sido que las personas oficiales dentro del mismo gobierno comunista, personas incluso que venían del sur de Vietnam, que es la parte de Vietnam que había tenido una experiencia democrática y de libre comercio, influyeron en la decisión del gobierno de permitir estas pequeñas aperturas y que las personas pudieran tener pequeños negocios, a pesar de que había otra parte más ortodoxa que no quería esto. Y por otro lado, ellos sabían que esto iba a favorecer en general al país. Vi, en cuanto a la situación de derechos humanos, ¿ha cambiado, ha mejorado el levantamiento del embargo comercial a Vietnam? Yes. So again, we talk about the positive effect of lifting the embargo is that the internet and social media. Quiero decir que otra parte positiva ha sido que las personas ahora a través de internet pueden conectarse y pueden organizarse y pueden llegar a más personas y tal vez pueden convocar las personas. Mientras más acceso tienen a la información y al internet, comienzan a criticar las políticas del régimen y también no solamente comunicarse entre sí, sino también con personas que están fuera del país, como yo misma, que antes de ser parte del movimiento Ruta de Vietnam me comunicaba con las personas dentro y sigo comunicándome con las personas dentro. Vi, ¿qué parte negativa ha tenido la liberación, levantamiento de las restricciones comerciales, del embargo comercial de Estados Unidos a Vietnam, si es que en su opinión ha tenido alguna? Well, of course there are negative impacts. First of all, the country is still a one-party rule communist. Por supuesto que hay una parte negativa en el levantamiento del embargo comercial a Vietnam.
En primer lugar, sigue estando en el poder una sola familia, un solo partido que mantiene el poder y que ahora se ha enriquecido. Y hay una gran diferencia entre esa clase política poderosa económicamente que se ha enriquecido y el resto de la población. Y esto crea un problema social y político en el país. También el régimen se beneficia a veces de el bombardeo de información que es positiva y negativa hacia las personas, sobre todo los jóvenes que no tienen un sentido de opinión, y muchas veces hay censura por parte del régimen para que la población no conozca lo que está pasando dentro del país, y eso es una parte negativa. Y nos gustaría saber cuáles son las perspectivas de ustedes, de los que luchan por la democracia en Vietnam, de lograr la victoria, de que finalmente el Partido Comunista se vaya del poder y que en Vietnam puedan haber realmente unas elecciones libres y democráticas. Podemos decir que estamos luchando contra las leyes que son injustas en Vietnam. El artículo 4 de la Constitución, que es el que establece el partido único, queremos abolir ese artículo. También estamos luchando contra leyes injustas en el Código Penal vietnamita que pues violan derechos. Estamos tratando de luchar contra aquellas leyes que permiten las olas represivas contra los opositores dentro de Vietnam. También hemos logrado participar en foros internacionales de derechos humanos, en el reciente examen periódico universal de Vietnam en la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, donde fuimos apoyados por países como Australia, Estados Unidos, por la Unión Europea, que nos compelen a que continuamos este diálogo con las personas dentro de Vietnam y promoviéndolo con el régimen del país. También hemos tenido la visita de un relator de la ONU al país y vamos a continuar luchando en ese sentido. Vi, quería darte las gracias por haber estado con nosotros, decirte que a nombre del pueblo de Cuba, que les damos las gracias a ustedes porque han sido solidarios en algunas campañas que hemos hecho en internet, y que cuenten con nosotros en su lucha por la libertad de Vietnam. Nos sentimos hermanados con la lucha del pueblo vietnamita por su libertad. Sentimos que esa lucha contra el comunismo, contra el poder único de un partido, es la misma lucha que libra el pueblo de Cuba hace 55 años. Así que muchas gracias por lo que haces y que Dios te bendiga. Well, thank you so much, John and Janicet, and for everyone who's listening to this. Pues muchas gracias a John y a Janicet por invitarme y por darme la oportunidad. Es un honor haber estado aquí con ustedes. Por supuesto que compartimos fuertemente la lucha del pueblo de Cuba por su libertad, y dentro de la resistencia vietnamita, dentro del país, también saben y conocen la lucha del pueblo cubano. Yo siempre digo que somos más fuertes si nos unimos en nuestra lucha contra el comunismo, porque los comunistas siempre buscan los números, ¿no? Pues nosotros tenemos que unirnos y vamos a superar los números de los comunistas. Así que muchas gracias y cuenten con nosotros para lo que necesite la causa de Cuba. Vi, muchas gracias, de verdad. Nosotros nos despedimos, no tenemos tiempo para más. Este programa es Resistencia, con una activista vietnamita que busca desde el exilio apoyar a quienes luchan dentro de ese país que todavía sigue siendo comunista y que todavía tiene fuerte represión. Se despide Janicet Rivero, mi compañero John Suárez, en este programa Resistencia. Radio República. Cuba debe ser libre de hecho y de derecho. Todos los factores participantes. Voz del Directorio Democrático Cubano. Y no tengo miedo de enfrentarme a eso. La verdadera resistencia ni se obliga ni se ordena. Para beneficio de todas las personas que viven dentro de la isla. Resistencia. Es un estado de conciencia que nace con cada ser humano en defensa de su dignidad. Resistencia, un programa con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Moronado. Yo soy resistencia. Yo no aguanto más. Yo tengo la razón. Todos somos resistencia. Resistencia.
Resistencia.